etcétera. Y digo que hoy hay puro guapo porque el secretario de Movilidad de la Ciudad de México está re guapo. No te sonrojes, Andrés. Andrés Layú. Hola. ¿Cómo estás, Andrés, hola, querido? Igualmente, hace un rato que no te veía, ¿verdad? Sí, mucho tiempo. ¿Desde qué? Yo creo que el noticiero de Televisa, yo creo, ¿verdad? Sí, alguna vez que fui. Sí, ¿cómo estás? Pues muy bien. Viniste en tu bici, ¿verdad? Sí. Te vimos llegar ahí con casco, porque hay que andar con casco si andas en la bici. ¿Qué Pues bici de preferencia. tienes? ¿Qué bici usas? Una bici que es Cannondale, una bici grande. Sí. Pero ¿de velocidades o automática o qué es? Sí, como de velocidades. Sin duda, porque subir esto está... Muy ligerita, la verdad, Ok. porque sí me muevo mucho en la bicicleta, entonces... O sea, todo lo haces en bici casi. No todo, pero Te vimos en el campechaneo. Metro Pino Suárez. Sí. Pero deberías de ir a la hora cañona. A veces también ando en hora pico. ¿Sí o no? Le ando campechaneando. Las 6 o de la mañana, ¿no? Sí. ¿A qué hora fuiste, Andrés? Al Metro Pino Suárez, Sí. dices aquella vez que estuve en la tele, eso sí era como en la tarde, entonces Sí, no era pico. estaba pero ahora estaba vaya. vación. Sí. ¿Pero en qué te transportas generalmente? ¿En bici? En bicicleta y en transporte público. Mucho en Metrobús, simplemente por la ruta que uso. Al lado de mi oficina hay una estación de Metrobús, entonces suelo también usar el Metrobús bastante. Oye, pero hay un problema con la movilidad en la Ciudad de México, ¿no? Sí, sin duda. Digo, siempre Hay lo ha varios. habido, hay varios. A ver, platica. ¿Y cómo se van a resolver? Pues yo te diría hay varios problemas, pero el principal problema es que la mayoría de la gente en la Ciudad de México se mueve en transporte público. Y dentro de esa mayoría que se mueve en transporte público, la mayoría se mueve en el peor tipo de transporte público, que es el que conocemos como transporte concesionado, es decir, los micros. No, exacto. ¿No? Entonces sí, digamos, el reto más grande que tiene la ciudad es mejorar la calidad de los viajes de la gente que se mueve hoy en microbús. Y no solo la calidad, sino el tiempo de los viajes. Es que eso es lo que te iba a decir, el tiempo. O sea, la gente pierde 4 horas. Exactamente, eso hay viajes, digo, sabemos, que duran 3 horas y media para ir al trabajo y para regresar, ¿no? Estamos hablando de gente que gasta 6, 7 horas de su día moviéndose, un transporte de mala calidad, que aparte tienen que hacer Más muchos las 8 cambios. que trabajas, ¿no? De la jornada Exacto, laboral. y después te fue la dormir, vida. Sí, ¿no? sí. Y paradójicamente esos viajes largos también suelen ser muy caros porque necesitan muchos cambios, ¿no? Entonces, digamos, la gente que vive más lejos, que probablemente tiene los trabajos de menor ingreso, está sufriendo los peores viajes que da esta ciudad. ¿Y qué van a hacer al respecto? Entonces, ahí lo primero que digamos, hay una idea general que queremos atender, que lleva mucho tiempo trabajándose en eso por distintos actores en la ciudad, desde el gobierno a veces desde la sociedad civil, que es, tenemos que integrar la red de transporte de la ciudad. ¿Y qué quiere decir eso? Que justamente la gente no note la diferencia en qué modo de transporte va. Si vas en el metro, o vas en Metrobús, o vas en un autobús sobre calle, pues como usuario te da igual. A ti lo que te importa es que sea de buena calidad, Claro, y llegar subirte a tu destino, y bajarte, ¿no? claro. Entonces, eso significa integrar los medios de transporte. Eso quiere decir, por ejemplo, que tengamos una sola tarjeta para pagar todo. Hoy la usamos para pagar metro, metrobús, ecobici y el tren ligero, pero este año la vamos a ampliar a los autobuses de RTP, que son los autobuses de la ciudad, y a los trolebuses. Como pasa en otras ciudades, como del tamaño de esta, ¿no? Así es, y lo que sigue ya es a todo el transporte concesionado del año que entra ampliar el pago con tarjeta. Es decir, que siempre puedas pagar con la tarjeta. Con tu tarjeta. Así es. Luego también quiere decir que quede mejor integrado físicamente, que cuando cambias de un medio de transporte, pues igual el cambio sea fácil, sea sin mayores obstáculos, que tú pases del tren suburbano al metrobús sin notar que haces un cambio muy importante, porque está bien la infraestructura, porque están bien conectados, etc. Ese proceso de integración también incluye, por ejemplo, hay una cosa muy básica que a veces perdemos de vista, es la información. El mapa del metro de la Ciudad de México fue básicamente igual por 50 años, simplemente se le fueron agregando líneas. Pero no consideraba que existía también el metrobús, el tren ligero, los autobuses de RTP, etc. Entonces, lo que ya hicimos fue hacer un solo mapa para la ciudad. O sea, algo tan básico como eso. Claro que dicen, pero es que está muy fácil, pero cuando ves a los usuarios que realmente están viendo los trayectos, dicen, pues me bajo aquí del metro, me subo al suburbano, me voy hasta el Mexibus, regreso, agarro el metrobús. Dices, pues ese es un viaje de verdad. Entonces los mapas ya los empezamos a cambiar para tener este mapa único y estamos haciendo la integración de lo que se llama... ¿Por qué no se había hecho eso? Pues yo creo que no había la visión de que realmente la movilidad esté integrada y que la tenemos que tratar como movilidad integrada, que es como se llama el sistema de transporte de la ciudad, y que tenemos que dar pues, pasos certeros, a veces chiquitos, pero certeros hacia allá. Entonces, pues estamos haciendo lo del mapa, lo que sigue es la tarjeta.
Lo del mapa ya está instalado en todas las estaciones del metro, ya hay un nuevo mapa. Ya está el nuevo mapa. Ya está el nuevo mapa. Lo que sigue es poner el mapa de Metrobús, tren ligero, etcétera. Eso nada más es el mapa, que insisto, es una cosa no tan compleja de todo lo que tenemos que hacer. También estamos haciendo otras cosas. No, pero si te acercas, sabes dónde me bajo, a qué me subo, dónde. Sí. No, para los usuarios, o sea, nosotros lo que vemos, si vas al metro y ves así donde está el mapa de los nuevos mapas, ves que la gente está así como moviendo los dedos, así como, mira, no había visto esta ruta. Claro, ¿no? sí, claro. Realmente es muy, muy útil. Pero también estamos haciendo otras cosas. Entonces, uno es la integración. Lo segundo es mejorar el transporte que existe, ¿no? Que es clave, porque cuando llegamos a la administración realmente había un abandono del transporte que provee la ciudad. Olvídate, del transporte concesionado tiene muchos problemas, pero el metro, el metrobús, los trolebuses tenían, yo te diría que en el mejor de los casos, un abandono por falta de supervisión, ¿no? Teníamos más de 100 trenes del metro detenidos. En el caso de los trolebuses, más de la mitad de la flota detenida. En el caso del falta de mantenimiento. Nada más para darte un ejemplo, el caso de RTP, solo en los primeros 4 meses de gobierno logramos poner en circulación poco más de 100 autobuses que estaban fuera de circulación porque les faltaba la batería, no se les había cambiado un parabrisas. Las baterías ahí estaban en la bodega, simplemente no se había mandado el oficio para mover una cosa a otro lugar, etc. Pues se mandaron los oficios, se pusieron las baterías y están circulando. Están funcionando. Claro, entonces tenemos ahorita, estaba poco abajo de 700 autobuses al día que sacaba RTP y ahorita estamos alrededor de 800, ¿no? Bueno, es un 12-13% más, exacto. Es importante. En el caso del metro igual, 20 trenes que estaban en mantenimiento y que no se habían puesto sobre la línea, los logramos poner en la línea en este periodo de tiempo. Y en el caso de los trolebuses, como entre 20 y 25 trolebuses que estaban fuera de circulación, los logramos meter a circulación. Entonces sí era muy importante simplemente poner atención, preocuparse por cómo está viajando la gente, cuánto tiempo le están esperando en las paradas, etcétera, ¿no? Entonces, integrar, mejorar. Y el tercer elemento es proteger. Es decir, la gran paradoja es que, aparte de que estás haciendo viajes largos, incómodos, caros, existe el riesgo de que te atropellen. Entonces tenemos que proteger a los usuarios del transporte y a los usuarios de las calles. Eso quiere decir que tiene que bajar el número de muertos y lesionados en las calles de la Ciudad de México por incidentes viales. Porque los incidentes viales, en términos generales, son prevenibles. Es decir, lo sabemos, el día que si has estado en algún incidente vial, que chocas y todo, siempre dices así como, 2 minutos antes y no hubiera chocado. Claro. Entonces, si no me hubiera adelantado tantito en el semáforo, no hubiera chocado. Si hubiera respetado el reglamento de tránsito, no hubiera dado esa vuelta por vía, no habría chocado. Entonces, esas cosas son prevenibles. Y por eso, igual en los primeros 3 meses inauguramos 35 intersecciones donde cambiamos de infraestructura para hacer 2 cosas. Proteger a los peatones y mejorar el flujo vial. Si no haces las 2 cosas al mismo tiempo, proteges a los peatones y no mejoras el flujo vial, entonces los coches se brincan la infraestructura y tal. Y lo mismo al revés, si mejoras la infraestructura para coches, pero estás atropellando peatones, pues no estás cumpliendo tus objetivos. Y estamos, en estos días hemos iniciado ya el programa de fotocívicas. Sí, exacto. A ver, cuéntame. Que también es para proteger. Nada más déjame, por ejemplo, dice Adela, pregúntale sobre la reventa de boletos del metro y para colmo los dan a 7 pesos. Que clonan las tarjetas también me están diciendo. Sí, qué bueno que tocan ese tema. Es un tema que se vuelve como muy específico tecnológicamente. Nosotros cuando empezamos a trabajar con lo de ampliar la tarjeta a todos los medios de transporte, lo que nos dimos cuenta es que también había un problema de administración que había permitido que se hicieran recargas ilegales de las tarjetas. En estos días anunciamos ya la licitación de una compra de 1 millón de tarjetas, justamente garantizando que sean tarjetas con la tecnología que permite que no se hagan recargas ilegales. Y si se hacen, podemos rastrear dónde se hizo la recarga ilegal. Okay. Entonces es una cosa compleja, a veces no se ve, y no es como que lo que más presumimos en términos de que, bueno, la gente dice, pues esto debería de funcionar de todas maneras. Es que sí, no, la verdad sí. Debería de funcionar. Sí, nosotros hemos estado trabajando para que funcione, y pues en eso estamos. Sí. Ok, ahora las fotos cívicas. Las fotos cívicas. Que nos expliquen bien. Sí. Sí. Entonces, ¿son conmutables? No. Entonces, a ver. La administración anterior instaló un programa que se llamaba fotomultas. Usaron cámaras y radares para detectar infracciones de tránsito y se cobraba una multa. El agregado que tenía suena así como puede ser, está bien. Bueno, pasa en otras ciudades también. El problema no es la tecnología. O sea, tú cometes un fine en Estados Unidos y te lo cobran de inmediato. Exacto. Entonces, lo que sucedió en la administración pasada es que se le dio a un par de empresas un contrato en donde podrían cobrar ellos casi hasta el 50% de cada multa. Entonces, si tú eres una empresa que vive de cobrar multas, pues ¿qué haces? Cobrar un chingo. Todas las multas que puedas, ¿no? O sea, hay una razón
para cobrar más multas. Cuando el objetivo principal de un programa de sanciones debe ser cambiar el comportamiento de las personas. Es decir, el objetivo es que reduzcamos el número de incidentes viales y por tanto reduzcamos el número de muertos y lesionados. Si tu objetivo es recaudar dinero, pues entonces pones las cámaras, ¿sabes?, que escondidas en los lugares donde es más difícil que alguien note tal y ¡pum!, lo estás sancionando. Y eso no cambia el comportamiento de la gente. De hecho, lo que vimos a través del tiempo en el caso de las fotomultas es que siguió subiendo el número de multas. Eso quiere decir que cada vez estabas multando a más gente y no estaban cambiando su comportamiento. Pues el objetivo no... El fin último no se estaba cumpliendo. Bueno, a lo mejor sí era recaudar lana. Pues claro, entonces, sí, pues yo digo que si le das un contrato a una empresa donde ya cae 50% de las multas, pues tal vez el objetivo es recaudar dinero y eso no es un programa de seguridad vial. Y es mucho porcentaje, ¿no? En todo caso. Es mucho, era 46%, así es. Y también la ciudad se estaba llevando una la nota, o sea, esa es la verdad, ¿no? Y eso también incluía una cosa clave, que es ¿dónde pones las cámaras y radares? Pues si tú quieres recaudar, las pones en ciertos lugares. Si lo que quieres es proteger a la ciudad de incidentes viales, los pones en otros. Entonces, el 5 de diciembre nosotros cancelamos el programa de fotomultas. Las cámaras y radares ya son de la ciudad. Entonces, relocalizamos las cámaras y radares para que estén en los lugares donde hay más incidentes viales. Es decir, hicimos todo el análisis de datos de todos los incidentes viales. ¿Eran de la empresa? Sí. Las cámaras y los radares eran de El contrato incluía que se transferían a la ciudad después de cierto periodo de tiempo. Y ya se transfirieron. O sea, no se invirtió lana en... No se invirtió en comprar las cámaras. Son las mismas cámaras y radares. Exacto. Ok. Y entonces, las relocalizamos en los lugares con más incidentes viales después de un análisis que hicimos de incidentes viales. Y en algunos lugares donde pues, es muy, muy peligroso que haya un incidente, como es el segundo piso del periférico, se cae un coche, pues le va muy mal, entonces hay ciertos excesos de velocidad que queremos controlar. Esa es la primera parte. Y anunciamos dónde están las cámaras y radares. Es decir, lo que nosotros queremos es que la gente cambie su comportamiento y sobre todo lo cambie en aquellos lugares donde es más peligroso. Si nosotros ya sabemos que ahí es donde suceden más incidentes viales, si ahí podemos salvar vidas, pues digámosle a la gente, oye, aquí segurísimo te vamos a sancionar si rompes el reglamento de tránsito. ¿Por qué? Porque sabemos que hay muertos y sabemos que hay lesionados, ¿no? Entonces, ya dijimos dónde están. No estamos en ese sentido tratando de sorprender a nadie, sino que estamos tratando de que cambien su comportamiento. La segunda clave son las sanciones. Entonces, pues parte de todo el sistema recaudatorio es que pues, pagabas y también lo que vimos es que mucha gente como que lo había incorporado a su costo de operación, ¿no? Pues así como el mantenimiento de mi coche, la tenencia, la verificación multas. Y lo que sea de multas. Y me da igual lo que sea de multas, bueno, nada más pero que en todo caso es lana para la ciudad. Es lana para la ciudad, pero pues, el objetivo es mejorar la seguridad vial. No lana. Si queremos lana para la ciudad, entonces cobramos impuestos, ¿no? Es distinto cobrar impuestos. Pero si a la gente que lo está sancionando para cobrarles dinero, porque lo que quieres es cobrar dinero, pues desvirtúa el objetivo mismo de la sanción. Entonces, ahí lo que decimos es que las sanciones fueran no monetarias. ¿Y esto qué quiere decir? A partir del 22 de abril, es decir, hace semana y media, todas las placas de la Ciudad de México tienen 10 puntos. Y cada vez que cometes una infracción que es detectada por estas cámaras y radares, o sea, solo las que son detectadas por estas cámaras y radares. No por la policía. Las de la policía siguen siendo como siempre. Hay 200 policías con handhelds que pueden infraccionar, pero el resto son cámaras y radares. Entonces, las cámaras y radares pierdes un punto por cada infracción. Si pierdes la primera o la segunda, vas a recibir una amonestación en tu casa que te explica qué infracción cometiste, cómo funciona el sistema y cómo te estás poniendo en riesgo a ti y a otros. Eso es lo importante de la seguridad vial. Todos cuando conducimos un automóvil, primero que nada nos podemos poner en riesgo a nosotros. Después podemos poner en riesgo a otros. Si cometes una tercera infracción, si ya te avisamos 2 veces, la tercera, para poder verificar tu vehículo en el siguiente ciclo de verificación, tendrás que tomar un curso de seguridad vial en línea. Es un curso donde explica cuáles son las normas básicas de seguridad vial según el reglamento de tránsito, la señalización, etcétera. Tomas un examencito al final, durará como media hora y pues nada más cometiste 3 infracciones, asumimos que con una amonestación, 2 amonestaciones, un poco de educación en seguridad vial, pues ya no vas a cometer más infracciones, ya sabes dónde están las cámaras y radares, ¿no? Pues no, resulta que vuelves a cometerla. Entonces ahí va, 4. Tomas un segundo curso de seguridad vial, más amplio, con más información, entre ellos videos de incidentes, de sobrevivientes de incidentes viales, etc. Bueno, ya pasó todo eso. Dices, de todas maneras, ahí va otra vez. Va a la quinta. Entonces tienes que tomar un curso presencial de seguridad vial. Ese curso presencial vas a entrar a la página, todo esto en la página de internet de Fotocívicas. Vas a entrar a la página, hay un calendario, escoges el lugar, va a haber un conjunto de sedes donde puedes ir, escoges el día al que vas, se valida que fuiste, lo que sí. Entonces cometiste 5 infracciones. Es decir,
Recibiste información, recibiste educación, recibiste capacitación. De Sí, todas maneras, Juárez. Que es muy probable, ¿estás de acuerdo? Pues no, de los datos que tenemos de lo que existía el sistema de fotomultas, Gracias. la verdad es que los reincidentes no son tantos, ¿no? Hay gente que comete 1, 2, 3 infracciones, pero los que cometen muchísimas infracciones son muy pocos. Y esos nos preocupan porque, evidentemente, son los conductores más peligrosos, ¿no? Alguien que pasa y pasa y pasa y le da igual. Entonces ahí sí, ya la sanción se convierte en, por cada punto que pierdas, 2 horas de trabajo en favor de la comunidad. Y eso quiere decir que tendrás que recoger basura, barrer, pintar, levantar chicles con una espatulita, ayudar a ordenar a la gente en el Metrobús, en las estaciones de Metrobús con grandes aglomeraciones o en el tren ligero, ¿no? Más o menos esas son las actividades. Igual va a haber un calendario donde tú escoges dónde haces tu actividad, lo valida un juez cívico y adelante. Ok, esto entró ya el día 22. A partir del día 22. A partir sí. del 22, que han pasado 3 semanas, 2 semanas. 2 semanas. 2 sí, semanas. sí. ¿Y cómo va el asunto? Entonces, esto toma un poco de tiempo porque la infracción propiamente lo pone un policía. Ajá, Es decir, la sí, máquina no pone la infracción, ¿no? Entonces, la máquina toma las fotos, bajamos toda la información, la policía valida las infracciones, las firma y se envían a casa. Ese proceso nos dura entre 3 y 4 semanas. Okay. Entonces, vas a recibir la boleta. Vas a tener la opción, una vez que entres, puedes consultar en la página de internet. ¿Cómo pues, voy? Tu placa, entonces, ¿cómo vas? Entre antes hagas tu curso en línea, pues mejor, no lo dejas hasta el final de cuando vas a verificar, etcétera. Pero también te vas a dar la opción de que recibas la notificación por correo electrónico o por SMS, de tal manera que lo antes posible lo haga. ¿Por qué queremos que sea lo antes posible? Pues porque queremos que cambies tu comportamiento lo antes posible. No queremos que te esperes hasta que vas a verificar. O sea, está como de muy buena fe el asunto. Está más Y que, optimista, digamos. más que de buena fe está, si estamos diciendo a la gente, hay un riesgo, hemos localizado esos lugares de riesgo. En esos lugares de riesgo estamos seguros que cambies tu comportamiento. Y si hay alguna duda de que no has cambiado tu comportamiento por falta de información, educación o capacitación, vas a tener la posibilidad de hacerlo. Si no, entonces sí vienen sanciones. 2 horas de trabajo en favor de la comunidad, a mucha gente Le preocupa pesa mucho más que la el multa, dinero. que Y no solo eso, administrativo. es conforme vas reincidiendo, pues se va haciendo más grave la sanción. ¿Y por qué Entonces no a la tienes- primera? ¿Por qué no? Porque O a la segunda. Reconocemos que muchas veces que la gente no tiene información sobre cómo funciona el sistema, cómo funciona el reglamento de tránsito, etc. Entonces, la primera vez que esta ciudad está construyendo la capacidad de educar y capacitar a conductores sobre las reglas de tránsito. Esto simplemente no se había construido esa capacidad. Entonces, estamos haciéndolo a partir de los conductores que más nos preocupan. ¿Cuáles son los que más nos preocupan? Los que cometen infracciones. Claro. Ahora, si te dan licencia sin hacer examen, Sí. ¿sí qué? Sí. O sea, reconozco... La verdad, o sea... Es el problema. No se construyó la capacidad. Es decir, el riesgo principal. ¿Por qué se quitó el examen? Porque hay un montón de corrupción. Yo me acuerdo cuando yo saqué el permiso todavía en los 90s, el permiso de conducir, y había sacar tu permiso con fila y sin fila, ¿no? Y había como esas 2 opciones. E incluso como que el examen era, pues, 3 preguntas que Y llevabas ya, a mano. claro, O sea, sí. Entonces se quitó porque había mucha corrupción. Y era un obstáculo muy pequeño y generaba mucha corrupción. Entonces sí existe la preocupación de, si no tienes la capacidad instalada para realmente poder educar y capacitar a la gente, y lo que provocas es más corrupción, pues lo único que hace es que la gente odia absolutamente la idea de la licencia y traten de hacer trampa para sacar la licencia. Entonces estaríamos en un peor escenario. Entonces lo obviaron, ¿no? Entonces lo obviaron. Entonces nosotros lo que decimos es, lo que tenemos que demostrar es que esta ciudad puede construir la capacidad para informar, educar y capacitar. Eso es lo importante. Ya después vemos cómo eso se va expandiendo, pero ahorita estamos concentrados en el programa de fotocívicas, que tiene que ver con identificar a los conductores que hoy se ponen más en riesgo a sí mismos y ponen más en riesgo al resto de la población. Ok, ¿cuándo crees que puedas tener ya una idea de cuáles están siendo los resultados del programa? El programa, digamos, tiene que ver con la ejecución de las sanciones. Y vamos a saber cuántas sanciones fueron ejecutadas una vez que terminemos los primeros 2 ciclos de verificación. Porque es el obstáculo final que tienen los automovilistas, ¿no? Entonces, al menos tenemos eso. Estamos al mismo tiempo haciendo ¿Cómo vas a evitar que verdaderamente no haya corrupción en los centros de verificación, que pues, se salten la norma? La verdad es que cada vez es más difícil que haya corrupción en los centros de verificación, porque al nosotros meternos ahí, cada vez hay más sistemas interconectados, ¿no?
Ya no solo es que las computadoras de que haces la verificación tienen que ver que ese coche hizo la verificación para que salga el engomado, sino que también tiene que ver con la de Secretaría de Seguridad Ciudadana, que es quien emite la multa, también tiene que ver con la de Finanzas, también tiene que ver con la de Semovi, que tiene el registro vehicular. Entonces ya se vuelven cada vez más candados y más pasos que lo hacen más difícil. Ya. ¿No? Entonces es importante. La otra cosa es, lo tenemos que evaluar. Evidentemente pues vamos a saber si funciona y cómo funciona. Entonces, una cosa que nunca se hizo en la administración anterior fue publicar los datos de incidentes viales. Es decir, no sabíamos cuántos incidentes viales hubo ni dónde. Okay. Nosotros lo que hicimos fue publicar estos datos, presentamos un primer reporte trimestral en enero y hace unos días presentamos el segundo reporte trimestral. Vamos a ir presentando reportes trimestrales y ahí iremos viendo el funcionamiento de, esta no es la única medida de seguridad vial, estamos haciendo otras, pero pues veremos el impacto más general. Ok, ahora, las licencias, ya que estamos hablando de las licencias, antes había licencias permanentes, sí, ya no. Ya no. ¿Las van a regresar? No. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vimos igual... Son preguntas del auditorio. Sí, no, yo lo entiendo perfecto. En 2004, cuando empezaron las licencias permanentes, lo que sucedió es que hubo un incremento en el número de licencias que se expidían. Es decir, como que toda la ciudad dijo, pues si es permanente vamos volados por nuestra licencia. Y después cuando se anunció que se quitaba, otra vez así miles de personas fueron por su licencia. Y al mismo tiempo sucede un incremento en los incidentes viales. Entonces ahí tenemos la preocupación de que ese incremento se debe a justamente muchas personas que ni siquiera creían que iban a conducir un auto, fueron y sacaron una licencia. Y el día que se les presentó un auto dijeron, pues ya tengo una licencia, conduzco. Y es distinto. Entonces, el chiste es, pues debe de haber capacitación en algún momento, pero también la predisposición a creo que voy a conducir un auto, que tal vez tú te capacitas solo. Pero cuando le das licencia a alguien que ni siquiera cree que va a usarla, entonces, pues es distinto el fenómeno. Entonces, por eso es que decidimos que no haya permanente. Ya. Bueno, hablan mucho de los asaltos en transporte público también, sí, por ejemplo, que es un problema terrible. Sí, es un problema que estamos atendiendo, que estamos trabajando, de hecho, ahí sí, con los representantes de los concesionarios, es donde tenemos más asaltos. En Iztapalapa empezamos un programa en conjunto con la Alcaldía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de empezar a subir policías al transporte concesionado. Nos ha dado buenos resultados. Estamos también haciendo algunas modificaciones legales para dejar muy claro quiénes pueden ir en el vehículo. Es decir, puede ir el conductor, pueden ir los pasajeros y no pueden ir acompañantes. Que esto es muy importante porque muchas veces esos acompañantes son más bien informantes. Acompañantes del conductor. Exacto. Claro. Entonces, estamos haciendo las adecuaciones legales para que eso no pueda suceder. Es una petición de los propios concesionarios y me parece que es una petición a atender, ¿no? Para mejorar la población. Los más preocupados por estos asaltos son los ciudadanos, evidentemente, pero aquí sí trabajamos muy bien con los concesionarios porque ellos también les preocupa mucho. Ok, luego dicen, también empiecen por capacitar a los policías porque son los más corruptos. Sí, digamos, la parte de capacitación que nos toca en la Secretaría de Movilidad que hemos estado haciendo tiene que ver con justamente que la perspectiva de la Policía de Tránsito reconozca que hay muchos tipos de usuarios en las calles. Hay peatones, hay ciclistas, hay automóviles y hay transporte público. Entonces empezamos a trabajar con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aquellos de la última generación de mujeres que se graduaron de la Escuela de la Policía, son mujeres que están haciendo su trabajo en bicicleta. Y nosotros ahí intervinimos y les hicimos un curso de capacitación en la biciescuela, que sucede todos los fines de semana, y se enseña sobre cómo se comparte la vía, cuál es el comportamiento de todos, y hemos estado trabajando muy bien con la Secretaría de Seguridad Ciudadana en ese sentido. Ya. Dice Arturo Alveradela, dile que no diga mentiras, no hay policías, ayer me asaltaron en la micro. Yo entiendo que sigue habiendo, digamos, asaltos, estamos atendiéndolo y le estamos dando seguimiento. Ya. Luego dicen, esto me parece importantísimo, que hay muchos camiones que contaminan horrible. ¿Qué va a pasar? ¿Van a comprar una flota de camiones eléctricos? ¿Qué va a pasar? ¿De autobuses eléctricos? Ahí hay, digamos, dos estrategias distintas. Una es los autobuses de la ciudad, ¿no? Que te decía, de RTP. De hecho, ya tuvimos una primera licitación, ya se compraron 70 autobuses que nos entregan a finales de junio. Eso en el caso de RTP. En el caso de los trolebuses, también ya sí hicimos la licitación, nos entregan, me parece que a finales de agosto, 40 trolebuses, entre 30 y 40, porque depende de la licitación, pero son entre 30 y 40 trolebuses que se van a entregar a finales de agosto, y en ambos casos vamos a ampliar esas compras. Es decir, para RTP van a ser otros 130 autobuses, y en trolebuses estamos viendo hasta cuándo lo ampliamos, si lo ampliamos este año o el año que entra. Los trolebuses son eléctricos, la verdad es que es una gran ventaja. Tenemos 207 kilómetros de cableado para los trolebuses, y es un servicio que le gusta mucho a la gente, que ahorita no está en condiciones óptimas, porque imagínate, la última compra de trolebuses se hizo en 1998.
mucho. Sí, es lo que te iba a decir. O sea, ya hay Entonces, transporte eléctrico de primera. O claro. sea, Entonces lo que hicimos fue, o sea, la verdad es que el gobierno de la ciudad, la jefa de gobierno dijo, vamos a redirigir buena parte del presupuesto a inversión en transporte, ¿no? Entonces eso es lo que estamos haciendo, estamos invirtiendo en transporte y eso implica hacer estas compras, que toma tiempo de entrega y todo, pero estamos trabajando en eso. Eso por un lado. Por el otro lado, en el caso del transporte concesionado, que es un poco más complicado. Este año nuestro objetivo es ponerle GPS a todas las unidades, aunque sean unidades viejas, porque lo importante del transporte concesionado para realmente reformarlo es que necesitamos saber cómo opera realmente. Si nada más decimos, vamos a sustituir unidades, pues en realidad es una cosa cara, que digo, lo ha visto cualquiera en la calle, que se sustituyen las unidades, siguen operando igual, y 2 años después, lo que le decimos a autobuses ahorita, le decimos micros en 2 años, exacto, ¿no? exacto. Aunque sean de 12 metros, etcétera. Y eso tiene que ver con cómo opera el sistema de transporte concesionado, en donde los conductores están obligados a competir entre ellos, porque viven del pasaje de cada pasajero, ¿no? Entonces, reorganizar el transporte implica reorganizar los recorridos, pero también reorganizar el modelo de negocios. Es cómo funciona, qué haces dinero siendo transportista. Ahí la pista nos la da Metrobús. Porque el Metrobús, aunque es una empresa de la ciudad, pero es una empresa que lo que hace es regular la operación de empresas privadas. Si el corredor de Metrobús, los autobuses son propiamente de una empresa privada. Exacto. Esas empresas están constituidas por ex concesionarios de micros, que la ciudad les dijo, vuélvanse una empresa, vuélvanse accionistas de esa empresa y contraten a los choferes, les dan derechos, etcétera. Y Metrobús les paga a estas empresas privadas por kilómetro recorrido. Entonces no me importa cuántos pasajeros traes, el chiste es que cubras la ruta. Si haces eso, te pagamos. Entonces no compiten entre ellos, porque no es cuánto pasaje subiste. El chofer no vive del pasaje, sino de cuánto recorriste. De cuánto recorriste. Ya. Eso lo hizo, justamente eso lo diseñó la jefa de gobierno cuando era secretaria de Medio Ambiente en 2005-2006, fue el de Insurgentes. Entonces es una muy buena experiencia que tiene este gobierno, con la cual nos da pauta para seguir adelante. Mira, dice que no existan los microbuses, puros camiones que tengan paradas autorizadas como en Estados Unidos. Sí se puede, nada más que no quieren por pura corrupción. En fin, es las quejas de toda la vida, ¿no? No, y que son lo que padecemos todos los días. La queja de corrupción me parece la más importante. O sea, sí, desde que empezó la administración se acabó la corrupción en la Secretaría de Movilidad, y eso quiere decir acabar con la corrupción en los trámites, acabar la corrupción con la relación con los taxis y con el transporte concesionado. Entonces, esto toma tiempo porque es un sistema muy complicado, ¿no? Entonces, si fuera de la noche a la mañana, pues... Y es rancio. Llevo mucho tiempo dedicado a esto y diría, pues de una vez ya en un día, pero la verdad hay muchos actores involucrados, es complicado, pero estamos trabajando en cambiarlo. Ok, ahora, a propósito de los taxis, ¿qué va a pasar con las mujeres en los taxis, por ejemplo? Y luego todas estas plataformas que dan servicio también como Uber y etcétera. Entonces, desde la perspectiva que tenemos, es lo más importante del servicio de taxis o el servicio que dan las plataformas son los usuarios. ¿Qué es lo que la ciudad le tiene que garantizar a esos usuarios? Seguridad, a partir de poder identificar a los conductores y saber que recibieron capacitación, 1. Y 2, seguridad a partir de las condiciones físico-mecánicas de la unidad. De la unidad. Sí, ese es el mínimo. Hay más cosas, es también más complicado, pero es el mínimo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? En la CEMOVI existía y siempre ha existido, y existe en todas las ciudades donde hay taxis, este proceso de revista, donde una vez al año, según esto, se revisa la unidad, etc. Eso, había una gran simulación en la revista. Estaba capturada por gestores, donde los taxistas tenían que darle dinero a los gestores para que hicieran un trámite mismo, que era una simulación. Lo que dijimos es, todo lo que tiene que ver con el trámite documental, lo vamos a hacer digital. Punto. Los taxistas suben su información digitalmente. Nosotros la validamos adentro de la CEMOVI con los archivos que tenemos, porque son documentos que debemos de tener, la concesión, etc. Y entonces rompemos la primera parte. La segunda es, también había mucha simulación en la propia revisión físico-mecánica. Nada más se hacía en 2 centros de la CEMOVI, a la que tenían que ir los 140,000 taxis de la ciudad. Se hacía un embudo gigantesco. Y entonces la propia CEMOVI decía, bueno, voy a revisar 1 de cada 5. Y pues era revisar a 1 de cada 5. Entonces lo que hicimos es, con los 52 verificentros ¿te acuerdas que se cambiaron los verificentros? Los nuevos verificentros en 52 se puso una línea de revisión físico-mecánica. Quiere decir, se pusieron los aparatos para revisar las llantas, los frenos, la suspensión, etc. Entonces los taxis ahora, su revista la tendrán que pasar ahí. Y se les da un diagnóstico al final diciendo, a ver, tu coche tiene estos problemas, tal. Y de cierta manera, pues son en 52 lugares, entonces el embudo se reduce radicalmente.
Ahora, ese mismo problema de seguridad y de las condiciones físico-mecánicas, pues sucede en el servicio de plataformas. Es cuál es el mínimo que debe garantizar la ciudad, que sabemos que el conductor recibe capacitación. Entonces, los taxis tienen un tipo de licencia que es la licencia tipo B. Para sacarla necesitas ir a un centro de capacitación que se llama CENFES. Centro de Capacitación es una institución académica constituida por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el Politécnico Nacional. En términos generales funciona bien. Van los taxistas ahí, se les hacen capacitación teórica, práctica y pruebas, y se les hace una prueba de salud. Entonces nosotros lo que dijimos es, bueno, pues si esto es lo que hacen los taxistas, porque necesitamos garantizar la seguridad de los pasajeros, pues entonces también los de servicios de aplicación tienen que hacer lo mismo y van a tener una licencia para los servicios de aplicación. Estamos dando un plazo amplio para que cubran con este requisito. Pero eso se supone que lo hace la plataforma, ¿no? Es que no lo hacen. Ese es el problema. En el acuerdo que habían hecho en 2015 con la autoridad, estas plataformas decían como que vamos a hacer capacitación. Hoy, de hecho, la capacitación es la página de internet diciendo capacitación, clic a lo que sigue y ya. Simplemente no hay capacitación porque tienen un problema o digamos una dificultad en el reclutamiento de conductores. Cada vez, si tú ves los conductores, cada vez son más jóvenes, con menos experiencia, etcétera, ¿no? Es porque cada vez ganan menos dinero. Entonces es difícil reclutar gente y pues es difícil que se tomen el tiempo de capacitarse. Entonces nosotros estamos diciendo, pues si eso es difícil para ustedes, pero la ciudad se los va a requerir y van a tener que recibir esta capacitación. ¿Y ya se reunieron ustedes con esta gente? Porque sí, claro. Al parecer ayer estaban diciendo ahí hay directivos de estas plataformas que querían verte a ti y a la jefa de gobierno. Sí, yo sé. Yo los atendí, es decir, lo que sí es que no los atiendo individualmente. Desde mi punto de vista hay una práctica que se hacía en la administración anterior, que era pues, ir negociando con cada empresa a ver qué se iba a hacer. Nosotros dijimos, la reunión tiene que estar todas las empresas sentadas. Entonces están todas las empresas sentadas. Les dijimos... Las de plataformas, digamos, que son como ¿cuántas? ¿6, 7? Sí. Okay. Y también, de hecho, y con los taxistas igual, o sea, han tenido reuniones con organizaciones de taxistas, con más de 160 organizaciones de taxistas, ¿no? Para contarles cómo voy a cambiar todo esto, recibir comentarios, etc. En el caso de las plataformas, tuvimos la reunión, les planteamos lo que queríamos hacer y les dijimos, no vamos a hacer nada que sea absolutamente descabellado. Entonces, si dicen esto ya va a dejar de funcionar, pues no. Entonces, cualquier comentario, háganoslo saber y nosotros hacemos las modificaciones. Esperamos comentarios, nos hicieron algunos comentarios pequeños, los consideramos y después los llevamos a visitar CENFES, para que conocieran cómo era la capacitación. De hecho, en términos generales tuvieron una buena impresión de CENFES, nos dijeron que lo veían bien, cómo era el proceso. La verdad es que vale la pena que como conocer la institución porque funciona muy bien. Y los llevamos a revisar los verificentros para que vean cómo es la revisión, la inspección físico-mecánica. Entonces, nos hemos reunido con ellos y los hemos atendido. Yo entiendo que pues, a la hora de sentir que se les restringe algo, pues dicen eso, pero sí se les atendió, etcétera. ¿Qué es exactamente lo que se les restringió? O sea, ¿por qué están molestos? Porque van a tener que hacer la revisión físico-mecánica de los vehículos. Cada año. Cada año. Igual que los taxistas. A mí me parece el mínimo de garantía que le tenemos que dar a los usuarios. Y que los conductores reciban capacitación. Ellos dijeron que los iban a capacitar y los dejaron de capacitar. Entonces nosotros estamos diciendo, pues tienen que cumplir con este requisito. Ya. Oye, dice Araceli Gómez, no sé si ya lo mencionó, pero los que ya tenemos licencia permanente, ¿la vamos a conservar o habrá que cambiarla? En este momento la pueden conservar y hay reposición de permanente, así es. Ok. ¿Tienen dudas, muchachos, ustedes? Ya no nos van a quitar la permanente nunca en la vida. Ah, sí, bravo. Bravo. No, yo sí tengo, espérenme, los patines. Sí. Los monopatines. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque ya hubo accidentes. No tenemos esta cultura nosotros en esta ciudad, la verdad. ¿Para qué inventamos? No la tenemos, no somos gente respetuosa, ¿no? Mira, hay dos cosas. Uno, el principal conflicto que han generado estos servicios tiene que ver con la ocupación del espacio. Es decir, bloquean el paso peatonal, bloquean las banquetas y me parece que ahí se organizaron los vecinos y con justa razón, pues dijeron, oigan, esto es inaceptable porque si de por sí a veces es difícil caminar por la ciudad porque no existen las condiciones en las banquetas. Aparte ahora tenemos amontonados afuera del metro, en los cruces, estos patines y bicicletas de servicio compartido. Entonces nosotros lo que dijimos es, primero tenemos que ordenar el servicio. Entonces hicimos una prueba piloto donde recopilamos información, les pusimos reglas muy estrictas de dónde se pueden acomodar, etcétera. Y la verdad es que hubo una reducción sustantiva de problemas y conflictos, una reducción sustantiva de quejas. Y con esa información dijimos, vamos a planear cuáles son las reglas que vamos a imponer para que funcionen. Porque se supone que las puedes dejar donde sea. No las puedes dejar donde sea. O sea, esa es parte de las reglas que pusimos. No, pero antes las podías dejar donde fuera. Antes, pues había... Pero era parte Es lo mismo, no había supervisión, entonces había
pues eso, la autoridad no había hecho su trabajo. Entonces, aunque les habían dicho solo en estos lugares, pues nadie revisaba. Nosotros tenemos un equipo de supervisión, le dimos seguimiento estricto, publicamos un reporte de cómo reaccionaron a la supervisión, de la información sobre los viajes que hacen, de a quién atienden, qué tipo de usuarios tienen, cuáles son las características de la empresa, etc. Eso nos permite hacer reglas justamente para que todo el mundo tenga muy claro de cómo deben funcionar si es que van a funcionar en la Ciudad de México, ¿no? Una cosa que hicimos, que ahí sí les molestó mucho a las empresas, pero pues desde nuestro punto de vista es lo correcto, es que pusimos un límite al total que puede operar. ¿Por qué pusimos un límite al total que puede operar? Porque estos servicios, su adquisición de clientes, sucede con el aparato mismo. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Pues tapizan la ciudad, la ciudad de aparatos para que la gente los vea y se suba. Y nosotros dijimos, pues no. O sea, lo que ustedes tienen que hacer es tienen que atender, en todo caso, una demanda de viajes. Pero no pueden usar como publicidad el aparato mismo porque eso es lo que está causando las aglomeraciones. Entonces les pusimos un límite máximo. Ahorita justamente estamos trabajando porque se hizo la prueba piloto, se hizo el reporte, se hicieron las reglas generales y lo que sigue es los permisos que les vamos a dar para que van a ser permisos de un año, ¿no? La administración anterior les daba unos permisos de 15 días que se tenían que renovar cada 15 días, que la verdad tenían incertidumbre a las empresas y no generaba reglas de comportamiento que no generan conflicto con los peatones. Entonces nosotros eso es lo que estamos corrigiendo. Ya, pero entonces, ¿por dónde tienen que ir? Por el arroyo vehicular. Pero se los van a arrollar, cabrón. No. Eso es lo que va a pasar. Pasó. Te voy a dar un ejemplo. Hay una parte que, o sea, sí, pero muchas veces, y vale la pena, digamos, una reflexión en serio. No, es que está cañón. Ese tipo de incidentes viales, como el que sucedió en el caso de una persona que iba en un patín que iba cruzando la avenida Chapultepec, sucedió porque un automovilista se cruzó a un adulto. Entonces ahí lo que tenemos que también reflexionar es cuáles son los vehículos más peligrosos que tenemos sobre las calles. No son las bicicletas, no son los patines. Son los automóviles. Exacto. Ese es uno. O sea, los automovilistas. Segundo, la ciudad tiene la responsabilidad. La ciudad también tiene una responsabilidad de construir la infraestructura para proteger a ciclistas y usuarios de este tipo de patines. Tenemos este año el proyecto de construcción de ciclovías más grande que ha tenido la ciudad. Vamos a construir en un año lo que se construyó en los 6 años anteriores. Entonces vamos a conectar muchos de los tramos de ciclovía que existen en el centro de la ciudad, ¿no? Como el de Reforma, Sevilla, etcétera, Polanco, pero también vamos a ampliar la red a Tláhuac y Xochimilco, donde siempre ha habido más usuarios de bicicletas, pero simplemente no se les había puesto atención. Y la idea es que toda esta red de ciclovías está conectada también al transporte masivo, es decir, al metro. Entonces estamos construyendo biciestacionamientos para que la gente pueda llegar en Tláhuac, deja su bici, se va a su trabajo. De regreso ya no lo encuentren. Bueno, eso es lo que pasa hoy, a veces. Y para eso vamos a construir. Que ustedes están actuando de muy buena fe. No, velos, mira, velos. Los biciestacionamientos, los biciestacionamientos son gratuitos. Para entrar necesitas tu tarjeta del metro, tienen un policía y tienen cámara. Tenemos ya biciestacionamientos que funcionan y que no se roban bicicletas. Entonces, por eso estamos ampliando la capacidad de biciestacionamientos de la ciudad. ¿Ahí no se las roban? En los biciestacionamientos no se las roban. Bueno. Son techados, tapados. Y los patines sí se los han robado, ¿no? También. Pues eso es un seguimiento que le dan las empresas. Tienen GPS todos los patines, entonces también sí les dan seguimiento y tienen una idea de dónde están. Ahora, casco obligatorio para las motos, no. El casco debería, digamos, pero no. Por una razón, yo siempre uso casco cuando ando en bicicleta, o casi siempre, por una razón de prudencia. Es decir, yo creo que es buena idea usar casco, pero no es una obligación. La mayoría de los incidentes viales que involucran un ciclista, el casco no es el que hace la diferencia, a diferencia de las motocicletas. Simplemente por razones de velocidad y de peso, en una motocicleta sí hace la diferencia. ¿Y la moto? ¿El patín? ¿A cuánto va? Es lo mismo. Como a les pusimos 20, ¿no? Les pusimos un límite de velocidad, es decir, como son motores eléctricos, estamos obligando a que el motor tenga un límite de velocidad de 25 kilómetros por hora. No, simplemente que el motor no dé más, ¿no? Pues es rápido, ¿eh? Pues es más o menos a lo que va una bicicleta. Lo que va la bici. Exacto. Estoy preocupada por las patinetas. ¿Cómo pasa en otras ciudades? Sí se van por la banqueta, mira, yo sí he visto. En unas ciudades hay de todo. Es una cosa, y decías, es que no tenemos esa cultura. Bueno, la verdad es que está cambiando la movilidad. Estos aparatos no existían hasta hace año y medio en ningún lugar del mundo, ¿no? Entonces, en todos lados... En ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo. Esto son relativamente tan nuevo nuevos, en California, como es nuevo aquí, como es nuevo...
Entonces, son las ciudades, hemos ido encontrando la forma de reconocer que si le dan una opción de transporte a la gente y que tal vez, así como estábamos diciendo, ¿no? En Tláhuac, de tu casa al metro, pues te lo echas en bicicleta, guardas ahí la bicicleta en el bici de estacionamiento y ya te subes al metro. Lo que sabemos de los servicios de bicicleta compartida o de patines es que pasa lo mismo en el centro de la ciudad. El lugar donde tenemos más estaciones de Ecobici es en Buenavista. Llegan del Estado de México en el tren suburbano, se suben a la bicicleta y mejora ese viaje. Entonces, si estas bicicletas compartidas, estos patines, dan una opción de movilidad que le sirve a la gente, pues qué buena idea. Adelante, pues sí. Lo que nosotros tenemos que hacer, y ese es nuestro compromiso, es poner las reglas para que sea de forma ordenada, segura, etc. ¿Tú andas en bici, no, Lobo? Sí. ¿En bici o en moto? En bici. Y el único casco que ocupa es el de la caguama. No, sí uso casco. Sí, Yo pues. uso casco, pero por ejemplo aquí hablando de Reforma, o sea, desde que metieron el Metrobús, vale. Qué buen ejemplo. En el proyecto de ciclovías que ya presentamos que vamos a hacer la conexión de la ciclovía de Reforma a un sendero ciclista y peatonal sobre el Camellón. Solo para el Lobo. Con un cruce peatonal en circuito interior, que es la parte más complicada, para que ya puedas hacer ahí el cruce y ya te vas por el Camellón. Dice, se nota que viaja en auto. No, vino en su bici. Lo mandamos checar como a 3 cuadras porque luego vienen y se cambian, ¿no? Pero no, lo mandamos checar y sí vino en su bici, ¿eh? Que bajan de la camioneta. Lo que sí te vamos a hacer un challenge de que te subas al transporte público, pero en horas pico, ¿eh? La Sí neta, porque... Sí me subo en horas pico. Para la foto. Sí, que se lleve el famoso arriba. No, la verdad es que siempre he sido usuario, o sea, como que no, digamos que para mí no es un reto, o sea, llevo mucho tiempo siendo usuario de transporte público y Pero de bicicleta. entonces conoces de todos Sí. los problemas. O sea, micros, todo, o sea, como que es una pasión que he tenido la movilidad, llevo mucho tiempo metido en cosas de movilidad, no es algo nuevo, entonces siempre lo he usado así, nunca me he sentido muy cómodo en el coche, me desespero, soy impaciente. Y Ok. la verdad, la bicicleta es lo que más flexibilidad da. Tampoco uso los elevadores, suelo subir por las escaleras porque también soy un poco impaciente. No, y aparte es un espacio muy invasivo el del elevador, pero la bici, pues no, tampoco tenemos como un circuito muy apropiado para moverte mucho en bici. Pues cada vez más, o sea, lo que sí hemos visto en la ciudad, y digamos, uno tiene que ver con la construcción de infraestructura, pero también cada vez hay un mayor reconocimiento, porque hay más ciclistas en las calles, de que es un medio de transporte como otros. Mira, Entonces, dicen, esta ciudad es un desmadre, nadie respeta nada. Yo ya no quiero salir después de las 6 de la tarde, primero que los enseñen a manejar. Y luego alguien por aquí dice, los más peligrosos son los peatones y la gente que va en moto. Les vayamos a apoyar el coche. Así no, pero están distraídos a lo mejor. Las motos sí, el peatón Las sí motos les sí. vaya a apoyar el coche. digamos, en términos de seguridad en un vehículo, las motos es más peligroso andar en moto que andar en coche. Ok, yo tengo un amigo al que yo iba a ver hoy a las 10 de la mañana y no llegó, y entonces súper enojado me habló y me dijo que no iba a llegar porque los policías lo detuvieron y le llevaron su moto al corralón, que porque no se veía con claridad la placa. Y me dice, Pero la placa de los policías. ¡exacto! ¡Qué peligro! Porque me dice, no manches, pues claro que se ve ¿cómo no se va a ver la placa? Entonces, esa es otra cosa con la que hay que, o sea, tiene que haber un rediseño de la cultura y de la educación Pero, vial. sí. Y entonces volvemos a lo que estábamos platicando. ¿Qué es lo que estamos haciendo con lo de fotocívicas? Tú mismo dijiste, o sea, tenemos que hacer un rediseño Yo de la estoy de educación. acuerdo, pero... Entonces estamos haciendo así. También, y hay que reconocer, tenemos que hacer cambios en infraestructura. Por eso, a ver, sin duda. Entonces estamos haciendo infraestructura. lo que decíamos, las intersecciones seguras, ¿no? Para garantizar que los peatones y los coches todo esté bien. O sea, es una cosa que cambia mucho. Y por eso la infraestructura importa, no solo la educación, la cultura y las reglas, es que la infraestructura define muy bien qué le toca a cada quien, ¿no? Teníamos en Reforma, empezó cuando se instaló el sistema de Ecobici, muchos ciclistas iban sobre el camellón y sobre la banqueta. Se puso la ciclovía y ya casi todos los ciclistas van sobre la ciclovía. Y lo que hace la infraestructura... O sea, no es que no queramos obedecer las... Okay. No, es que si defines bien, si das claridad, la gente dice, ok, ya lo tengo más claro. Si pintas bien, si haces bien los cruces, el balizamiento correcto, los semáforos bien sincronizados,
Entonces, pues tienen sentido los Puta, semáforos. tienes muchísimo trabajo, hijo, porque Mucho que pintar. luego mucho que pintar, porque Sí. luego un día te vas a dormir con la circulación de un lado y al otro día despiertas y ya está pintada para el otro. Hay mucho, trabajamos. ¿Sí o no? No, estamos trabajando en conjunto con todos, digamos, todo el gobierno, pues es un equipo en donde estamos tratando de mejorar las cosas. ¿Tú qué hacías lo mejor antes de posible. esto? Yo mucho tiempo me dediqué a cosas académicas y fui periodista. Académicas, y fui sí, periodista yo sé. un buen rato. Y comentarista, o Exacto. sea, ¿no? Sí. Y luego, ¿cómo te invitan a esto? Bueno, lo que pasa es que originalmente yo estudié planeación urbana. Entonces estuve mucho tiempo metido en cosas de movilidad y como periodista cubría cosas de movilidad, ¿no? Entonces por eso le seguí dando, estuve en el tema. Y después pues conocí a la jefa de gobierno poco antes de iniciar la campaña, platicamos de temas de movilidad y fue Le para gustó ti. tu propuesta. Así es. ¿Qué va a pasar con, espérame, Vaqueritos, que siempre es un problema? Pregúntale para cuándo queda lista la línea de Metrobús de Vaquerito. Es un relajo en Eje 3, ya lleva mucho tiempo. Sí, ahí hubo igual, en la administración anterior, todo digo la administración anterior, pero es la verdad, ahí hubo pues, un problema de que no se impulsó para que se hiciera rápido, no estaba completamente definido el proyecto porque había habido cierta oposición vecinal en Calzada del Hueso y en Miramontes. Nosotros estamos trabajando en este momento con Metrobús porque creemos que, y Metrobús está trabajando con los vecinos, sobre todo en la zona de Coyoacán, creemos que debe seguir avanzando el Metrobús, ya no por Calzada del Hueso, como estaba planteado, sino por Eje 3, y Ya. llegar hasta Xochimilco por Eje 3, ¿Ahorita dónde vas, por ejemplo? ¿De aquí Ahorita. a dónde vas? hasta el Pedregal. ¿En bici? El- ¡No el- manches! ¡No manches! Lo hago todas las mañanas, en las noches, dependiendo de la hora a la que salga de mi oficina. O sea, voy a Picacho, dependiendo de la hora que salga de mi oficina. Sí. O sea, todas las mañanas vas... ¿Qué? ¿Ya oíste? Que sí llegas, pero sin bici porque No. te la van. De hecho, es un buen ejemplo. A ver, espérense. Es un buen ejemplo. Justo en Revolución y Patriotismo tenemos un carril ciclista que es lo que uso casi siempre. ¿Cuánto haces, por ejemplo, de aquí al Pedregal en bici? Probablemente sean como 55 minutos. Oye. Es menos que en coche, normalmente es menos Sí, que en eso coche. sí es menos que en coche. 55 minutos, pero Porque él sí es atleta, deportista. y luego has ganado hasta medalla. El Tour de Francia lo avienta sin problema. Digamos, normalmente no lo hago desde aquí, pero estoy calculando más o menos el tiempo que toma. Y no te costó trabajo. La subida es terrible, ¿no? Sí, pues sí. Él siempre llega muy cansado. O sea, digo, uno suda en ¿Será bicicleta. por eso? Uno suda en bicicleta y tiene que reconocer que suda. Ah, eso pues sí. Y luego con las calores, pues, Pues sí, sí, está pero la cañón. verdad- Bueno, pero estás entusiasmado Sí. y piensas que en un corto plazo podemos ver mejores resultados. Sí. Las licitaciones se están haciendo como se tienen que hacer. De hecho, las licitaciones las hicimos en acompañamiento con Naciones Unidas, justamente para garantizar que se hagan bien, que sean transparentes, etcétera. Firmamos un acuerdo y ellos dan un dictamen sobre la licitación una vez que sucede. Ok.